creo que todos pudiéramos decir eso, que en algún momento de nuestras vidas hemos estado o nos hemos encontrado en momentos en donde obedecer a Dios, en donde obedecer la palabra de Dios, pareciera, digamos, la decisión menos lógica o menos conveniente. Y me explico. Quizás cuando te tocó, digamos, decir la verdad, a pesar de que sabías que eso te iba a costar algo grande. O tal vez fue cuando tú decidiste esperar, digamos, en Dios, en lugar de tomar ese atajo que todos te estaban recomendando. Incluso personas que tal vez tienen un valor significante en tu vida. O puede ser cuando tú permaneciste fiel a tus convicciones, aunque todos te decían que tú estabas perdiendo tiempo. Y hermanos, obedecer a Dios en muchas ocasiones significa que nosotros tendremos que caminar solos. En muchas ocasiones vamos a tener que remar contra la corriente. Y algo importante, muchas veces vamos a tener que construir algo que nadie más entiende. Y eso ha sido así desde el inicio de todo. O sea, desde el antiguo tiempo vemos lo mismo. Y para poder explicarlo un poco más, pensemos cuando Abraham deja, digamos, su tierra sin saber dónde iba. Dios le dice a Abraham, deja la casa de tu parentela y yo te guiaré. Él no sabía dónde iba. O pensemos en Moisés, cuando Moisés, Dios le dice que enfrente a Faraón. Y bueno, que confíe en esa promesa que él le había hecho. O pensemos en el caso de José. José, me imagino que uno en su momento pudiera preguntarse, bueno, ¿debería siguiendo permanecer fiel al Señor? Porque estoy siendo fiel, pero como quiera yo veo que las cosas no me salen como yo quisiera. El caso de José en Egipto. Todas estas personas al final actuaron por fe y no por lógica. En cada caso que vemos que Dios mostró que su palabra es más firme que la razón humana, que el razonamiento humano. A los ojos del mundo, hermanos, la fe siempre ha parecido una locura y seguirá pareciéndolo así. Y esta misma tensión lo vemos en nuestra actualidad. Vivimos en una generación que sin duda valora, exalta lo que es la autosuficiencia. Valora todo lo que es inmediato, todo lo que pasa enseguida. Y algo importante es que esta generación sin duda valora lo que es tener el control de las cosas. Que nadie me controla, yo soy el que tiene control de todo. Yo gobierno mi propia vida. Pero esta misma generación rechaza esa verdad divina que nosotros encontramos sin duda en la palabra de Dios. Pues vemos una generación que, como advierte Isaías en el 5:20, llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Celebra el pecado, la verdad se vuelve algo relativo y prácticamente relega o disminuye a Dios a simples márgenes de la vida. Bueno, sí, podemos usar a Dios en ciertas cosas, ciertos aspectos de nuestras vidas. Pudiéramos usar algunas cosas que conocemos de Dios, pero no es algo que realmente puede regir nuestras vidas. Y en este contexto, hermanos, la fe permanece o sigue pareciéndose como si fuera una locura. Confiar en la palabra de Dios, esperar en las promesas de Dios, vivir conforme a los mandamientos de Dios, parece absurdo para un mundo que ha dejado de temer, que ha dejado de confiar en Él. Pero, hermanos, algo importante es que es justamente ahí donde muchas veces la autenticidad de la fe se prueba. Porque muchas personas dicen creer en Dios. Todos los que estamos aquí, de una manera u otra, creemos en Dios. Si no estuviéramos aquí. Pero realmente lo que una fe, digamos, genuina hace es que, a pesar, digamos, de que pudiera parecer inútil seguir a Dios, a pesar de que sea una decisión impopular seguir a Dios, una fe genuina termina perseverando.
termina dependiendo de Dios, termina obedeciendo a Dios, termina sujeto a lo que Dios ha revelado. Y es aquí, hermanos, donde surge la pregunta que nos guiará a través de este estudio. ¿Cómo luce una fe genuina? Hoy en día, lamentablemente, hay que poner ese término. ¿Cómo luce una fe genuina, una fe que es verdadera, una fe que es auténtica en medio de una generación corrompida? ¿Cómo luce una fe genuina en medio de una generación que está en el piso, en el suelo? Y para responder, hermanos, vamos a ir, yo creo que uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar de un hombre que creyó, un hombre que obedeció, un hombre que perseveró cuando nadie más lo hacía. En este caso vamos a estar viendo, analizando esta vida de este hermano. Entonces quiero que me acompañen ahora sí en Génesis 6 y vamos a estar leyendo del versículo 9 al 22. Amén. Dice la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo el que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y dice el 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amado Padre, te damos gracias porque, sin duda, Padre, cada pedazo, cada sección, Padre, que tú nos has dejado revelado a través de tu palabra, Padre, muestra tu carácter, Padre. Muestra sin duda que tú eres un Dios santo, tú eres un Dios justo, pero en medio de todo eso también vemos, Padre, tu bondad, vemos tu misericordia, Padre. Te rogamos en este momento, Padre, que al conocer cada corazón, cada necesidad que esté en medio de nosotros, Padre, seas tú el que hables, de igual manera como ya tú me has hablado a mí, Padre, de igual manera tú puedas hablarle a cada hermano que está acá presente, cada persona que nos visita, Padre. Inquiétanos, Padre, a que no tomemos tu palabra, estas enseñanzas a la ligera, Padre, sino que aunque sea una sola falencia que podamos identificar, Padre, que realmente podamos notar la urgencia, Padre, de postrarnos a ti, Padre, y pedirte dirección para poder corregir eso que está mal, Padre, o eso que falta. Seas tú obrando en cada corazón, prepara las mentes, Padre,
Utilízame como instrumento en tus manos para poder hablar lo que tú quieras, Padre, y que pueda ser un tiempo en donde tus propósitos se cumplan, Padre. Te pedimos tu dirección, te pedimos tu guía, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Entonces, hermanos, el relato de Noé, un relato bastante conocido, creo que uno de los relatos más conocidos a través de toda la historia. No podemos conformarnos a simplemente tenerlo como un cuento, como una historia. Esto sin duda es una revelación del carácter de Dios y de lo que significa, lógicamente, tener una fe que es auténtica, una fe que es genuina, en tiempos justamente de incredulidad. Entonces, la pregunta, ¿cómo luce una fe genuina en medio de una generación corrompida? Entonces, hermanos, la primera característica que vamos a ver es que una fe que es verdadera, una fe que es auténtica, es una fe que se reconoce porque refleja la gracia de Dios. Dice el versículo 19, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Pero hermanos, pensemos, sabemos que estos rasgos, ser justo, ser perfecto, que Dios diga esto, o sea, no es algo que puede venir, digamos, en la naturaleza de un hombre. No es que nosotros, algunos de nosotros pudiéramos decir, no, yo nací, mira, creyendo en Dios desde que yo nací. O sea, eso es imposible, sabemos que esa no es nuestra naturaleza. Y lógicamente en el caso de Noé tampoco fue el caso. Y para que nosotros podamos entender esto mejor, es necesario que nosotros volvamos a unos cuantos versículos antes del 9 para ver cómo era el contexto en la que se escribe, digamos, el 9 en adelante. Dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, nosotros sabemos que Dios es santo. Eso implica que Dios simplemente no puede con el pecado. Imagínense ese panorama en donde Dios mismo puede decir, mira, todo está mal. O sea, estas personas, esta creación está completamente corrompida. Hay violencia, hay injusticia. Eso es lo que domina todo esta creación. Lógicamente, siendo Dios santo, Él no puede, lógicamente, con el pecado. Siendo Dios juez justo, lo que esto le provoca al Señor es terminar con eso. Dios dice, hay que condenar eso, hay que castigar estas malas decisiones, estos corazones que sin duda están completamente alejados de mí. Pero ¿qué vemos? En medio de ese cuadro de condenación, hermanos, surge algo bien valioso, algo que tiene importancia hasta para nosotros el día de hoy. Dice en versículo 8, lean, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, si nosotros, hermanos, unimos el versículo 8 y el versículo 9, entonces nosotros vamos a poder observar tres rasgos que son innegociables, son inseparables de una fe genuina y que vamos a estar estudiándolos ahora a más detalle. Entonces, en primer lugar, hermanos, podemos ver que una fe verdadera es una fe que comienza con la iniciativa de Dios, es con la iniciativa de la gracia. El texto aquí en el versículo 8 no está diciendo, oh, pero mira, a pesar de todo, de todas estas cosas malas, Noé buscó a Dios. Noé dijo, no, esto no se puede, hay que cambiar estas cosas, hay que cambiar esta vida. Aquí vemos que Dios miró a Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y hermanos, este es el detalle, este es prácticamente el corazón del Evangelio. La salvación, hermanos, siempre empieza con la iniciativa de Dios. Siempre con la iniciativa de Dios. La fe no surge de un corazón que naturalmente esté dispuesto a querer buscar a Dios.
a querer interesarse en Dios, como el hermano había leído en Romanos 3. La mirada de Dios transformó la historia de Noé, y esto lógicamente cambió el rumbo, por así decirlo, del mundo, donde debía haber juicio, un justo juicio, porque sabemos que Dios es un juez justo, es un juez perfecto. Vemos que hubo gracia, y Dios sigue obrando de la misma manera, hermanos. Él da vida espiritual donde antes solo había muerte. Y que no pensemos en nosotros mismos. Pero solamente eso, hermanos, para que podamos analizar nuestras propias vidas. Dios despierta fe donde no hay capacidad de creer. ¿Cuántas veces nosotros, antes de venir a los pies del Señor, nos expusimos a estas verdades, pero no había nada que despertara ese interés en nosotros? Nada que despertara, porque eso no está en la naturaleza del hombre. Es Dios, sin duda, que despierta fe donde no hay capacidad de creer. Entonces, hermanos, toda la obediencia, digamos, que es verdadera, no nace del miedo, no nace de una obligación, como que no pesa obedecer. Toda la obediencia de una fe verdadera nace del asombro ante la gracia divina. A veces no pensamos en eso, hermanos, pero vemos esta pintura práctica, esta panorama, digamos, de Noé, y sin duda uno dice, wow, o sea, el Señor se pasa en sobremanera. Entonces, aquí vemos quien ha sido alcanzado por la gracia de Dios va a responder con gratitud, va a responder con fidelidad a Dios. Es como nos enseña Efesios 2, 8 al 9, porque nosotros somos salvos por medio de la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y lógicamente esto no es de nosotros, no es algo natural de nosotros, es don de Dios. Entonces, hermanos, algunas preguntas para que realmente podamos pensar, reflexionar. Si nuestra fe inicia, digamos, o comenzó con la iniciativa de Dios, tú puedes decir que tú vives reconociendo esa dependencia constantemente. Y piénsenlo, nosotros sabemos que para poder vivir, para poder estar en esta atmósfera, nosotros necesitamos oxígeno, tiene que ser a cierta cantidad, porque si no llega un punto que colapsamos y morimos. Somos dependientes, por así decirlo, del oxígeno. Pero uno que nace de nuevo, un creyente, si todo inició con esa gracia, estamos pensando en eso, que nosotros, tenemos que depender de esa gracia para realmente poder seguir existiendo como nuevas criaturas. Tú obedeces a Dios porque confías en tu amor, o a veces como pasa, no, mira, yo obedezco porque yo sé que si yo obedezco al Señor, yo voy a ganar ciertas cosas, me voy a ganar el favor de Dios, voy a construirme algunas cosas en el cielo. No, si yo hago ciertas cosas buenas, entonces yo sé que Dios va a decir, no, tú eres mi hijo. Estamos obedeciendo porque confiamos en Dios y queremos obedecer simplemente porque Él se lo merece, o lo estamos haciendo simplemente para ganar el favor, para ganar tal vez su aprobación, y a veces peor, para ganar la aprobación de otros hombres. Recordemos, hermanos, la gracia no nos libera, por así decir, de obedecer, sino que nos capacita para hacerlo con gozo y con gratitud. Entonces, cuando nosotros obedecemos, como tenemos a nuestros hijos, y uno les dice, mira, haz algo, lo primero que hacen es poner cara. Terminan haciéndolo, pero ponen cara. ¿Cuántas veces nosotros obedecemos a Dios tal vez de la misma manera? Vengo a ensayar tal vez para una canción, pero, estoy enojado porque tuve que venir aquí. Tengo que ir a compartir la palabra con alguien, pero estoy enojado porque era mi día de descansar. Lo hago, pero no quiero, Señor.
Hermanos, si constantemente nuestra obediencia evidencia esto, quejas, entonces, hermanos, es muy probable que yo estoy estorbando esa gracia de Dios. Yo no estoy dejando que el Señor obre como debe ser en mi vida. La gracia de Dios nos capacita para que podamos obedecer con gozo y con gratitud. Pero hermanos, la historia de Noé también nos enseña que la gracia no solo inicia, por así decir, la vida de la fe, sino que también la moldea esa vida. Dios no solo lo llamó por gracia, sino que esa misma gracia produjo en él una manera diferente de vivir. Y eso es lo que vemos a continuación. La fe genuina se evidencia en una vida justa e íntegra. Dice el versículo 9, la segunda parte, 9, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Hermanos, estas palabras describen el fruto visible de una persona que camina con Dios. Justo en este caso hace referencia a alguien que vive conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque quiere agradar a Dios. En el caso, la palabra perfecta se puede traducir a la palabra hebrea también, que significa ser íntegro, ser completo. Y lógicamente eso implica que uno no se deja mezclar, digamos, con la corrupción moral, en este caso de Noé, de su tiempo. Podríamos decir entonces que Noé era un hombre, era solamente un pensamiento, era un hombre de una sola pieza, por así decirlo, cuya vida era coherente con su fe. Nosotros sabemos que su justicia no fue la causa de su relación con Dios, sino el resultado. Él fue justo, ¿por qué? Porque él caminaba con el Dios justo. Y su fe se manifestó en una vida diferente a la de su generación. Y yo me pregunto, hermanos, nosotros, bueno, aquí vemos algo claro, vemos cómo Noé, o sea, se ve la diferencia. Se ve la diferencia entre él y el resto de su generación, de los que estaban en su entorno. Y yo me pregunto, ¿se nota eso en nuestras vidas? Porque todos conocemos, hermanos, a hermanos que tal vez son débiles en la fe. Todos conocemos a personas que son religiosas, que simplemente cumplen ciertas cosas, pero no tienen una relación verdadera con el Señor. Conocemos personas que te dicen, no, yo no creo en Dios, yo no creo en esa barbaridad, yo no creo en nada de eso. Y muchas de esas personas pueden ser personas muy moralistas, personas que no cometen ningún crimen, personas que pagan sus impuestos, personas que respetan las leyes, digamos, todas las leyes. Son personas que conducen con cuidado, que no se comen ningún robo. Personas moralistas. Pero la pregunta es, ¿se nota una diferencia, o sea, visible en nosotros al compararnos con ellos? Porque es fácil yo compararme con el que está preso. Es fácil yo compararme con el drogadicto. Es fácil compararme con el que es infiel a su esposa. Es fácil compararme con el padre que constantemente está pegando a sus hijos. Y los que no hacen eso. ¿Qué pasa? Se puede notar una diferencia real entre un impío y nosotros. Dice Habacuc 2:4, el justo vivirá por su fe. La pregunta es, ¿nosotros estamos viviendo realmente por nuestra fe? La fe genuina, hermanos, no se mide por palabras bonitas, no se mide por emociones, no se mide por las cosas que yo haga, que yo quiera dejar que otros vean. Hermanos, se mide por un carácter que ha sido transformado. Un carácter que realmente ha sido transformado. La gracia que justifica es la misma que santifica. Y lógicamente donde hay una fe que es genuina, una fe que es viva, hay una vida que refleja el carácter de Dios. Entonces, una vez más nos preguntamos, si decimos tener fe, ¿pueden los demás ver
el fruto de esa fe en nosotros. Y no estoy hablando de decirle, no, mira, tú tienes que venir a la iglesia, no, tú tienes que creer en Dios. No, realmente se puede ver ese fruto. Ellos ven ese fruto en nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces un impío ha dicho, yo, mira, no, la hermana Marta, yo sé que es alguien honesta. O no, mira, Mariol no es alguien que no, yo sé que ella no va a hacer eso. Fernanda, no, imposible que, no, Fernanda yo la conozco, no, Fernanda no haría eso. No, mira, él quien tiene algo que realmente, no sé qué es, pero yo deseo eso. O sea, ¿cuántas veces, hermanos? Porque uno como persona al final siempre tiene la tendencia a querer, de una manera u otra, copiar lo bueno. De una manera u otra. ¿Cuántas personas ven eso en nosotros? Porque si eso pasa, son por los frutos. A menos que sean simplemente personas que son inmorales y lo que quieren es simplemente copiar lo malo. ¿Vivimos de manera coherente con el evangelio que nosotros estamos proclamando? ¿O nuestra conducta contradice lo que nosotros confesamos creer? Como dicen, hermanos, la fe verdadera no se mide por lo que hacemos un domingo, no se mide incluso por lo que yo pudiera estar diciendo acá, sino por cómo nosotros caminamos cada día delante de Dios. Refleja tu vida la justicia de Dios en que tú confías. Y yo creo que no hay que irse muy lejos, hermanos, en mi casa, en nuestros hogares. ¿Se reflejan esos frutos? ¿O se refleja ese fruto del Señor? Aquí, cada uno de los matrimonios, si pudiéramos en secreto escribir eso de nuestro cónyuge, ¿qué pondríamos? Sí, Daniel está en proceso, pero sí. Fernanda, algunas cosas. Humberto, ciertas cosas. O sea, ¿qué pondríamos de nuestra pareja? Porque muchas veces en la casa, hermanos, es donde se quita todos los disfraces. Ya no hay visitas, ya ahí estamos en la realidad. ¿Cómo mi pareja ve eso en mí? O cómo mis hijos ven eso en mí. En algunas ocasiones, cómo mis padres visualizan eso en mí. La fe verdadera no busca la aprobación del entorno, sino de vivir una vida o una manera que realmente honre a Dios que le llamó. Pero hermanos, esa fe no solamente se manifiesta, digamos, en una conducta justa, sino, esto va un poquito más, incluso profundo, se manifiesta en una relación constante con Dios. Dice en la tercera parte del versículo 3, con Dios caminó Noé. Entonces, la fe genuina se expresa en una comunión constante con Dios. Noé no solamente creyó en la existencia de Dios, sino que él vivió en relación con Él. Vamos, caminar con Dios implica lógicamente obediencia diaria, implica una dependencia continua, implica una adoración sincera a Dios. Es una imagen de comunión. Jamás uno puede pensar que es simplemente religiosidad. Pero lo importante es que uno pudiera decir, no, pero aquí dice que con Dios caminó Noé. Caminó, eso es el pasaje. Entonces esto lo hizo un tiempo, pero después lo dejó. Uno pudiera, querer justificarse, buscar la manera de defenderse. Pero hermanos, en el original, el verbo hebreo usado aquí sugiere una acción continua. Entonces pudiéramos decir, con Dios caminó continuamente Noé. Mientras su generación estaba lejos del Señor, Noé perseveraba cerca de su presencia. En medio de la corrupción, digamos, su vida sin duda era una peregrinación constante junto a su Creador. Y bueno, esta expresión de caminó con Dios también se puede ver un capítulo antes, en Génesis 5:24, cuando se dice que Enoc caminó con Dios y desapareció, porque al final el Señor quiso llevárselo.
Sin embargo, hay una diferencia significativa. Enoc fue llevado, por así decirlo, antes del juicio, pero Noé, hermanos, fue perseverado en medio de él. Dios no lo libró del diluvio, sino a través de ese diluvio, a través de esa manera de condenación. Y esto nos enseña algo importante, hermanos. La comunión con Dios, lo cual es importante, todos debemos procurar eso en nuestras vidas. Esa comunión, hermanos, no nos va a librar de las pruebas, sino que nos sostiene o nos sostendrá en medio de ellas. El caminar de Noé con Dios fue un testimonio, hermanos, constante de fe. Cada día de obediencia era una proclamación de la confianza en el Señor. Y esa relación, digamos, se tradujo en una obediencia práctica, se tradujo en perseverancia y en fidelidad, aun cuando nadie más lo entendía. Y la pregunta que hacemos: ¿tu caminar con Dios, nuestro caminar con el Señor, es constante? O sea, yo puedo decir, constantemente, continuamente, Richard está caminando con el Señor. También pudiera decir, continuamente, Daniel está caminando con el Señor. O es un caminar intermitente, o es un caminar en donde caminamos, volvemos hacia atrás, caminamos, atrás, paramos, nos subimos. ¿Cómo es nuestro caminar con el Señor? Tu relación con Dios se mantiene solo cuando tú lo necesitas. Señor, estoy enfermo, ayúdame. Señor, el trabajo, ayúdame. Señor, mis hijos están malos, ayúdame. Tengo una necesidad, ayúdame. O es una comunión diaria. Caminar con Dios implica andar en la misma dirección que Él. Abandonar, dejar atrás, digamos, todo aquello que nos desvía y simplemente avanzar confiando en su guía. Entonces, hermanos, aquí vemos que Noé nos recuerda que la verdadera fe no se detiene con el conocimiento. No se trata, yo creo en Dios, ya, yo estoy esperando que el Señor me venga a buscar, sino que avanza en comunión. La comunión de Dios con Noé no fue algo pasivo, fue algo activo, fue algo dinámico. Entonces, caminar con Dios lo preparó para obedecer, hermanos, cuando nadie más entendía lo que Dios le pedía a él. Y eso nos lleva, hermanos, al segundo rasgo de una fe genuina. Una fe genuina obedece aunque no entienda. Vamos a leer los versículos 13 al 16. Dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás con codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Hermanos, en este punto del relato, Dios no solamente anuncia el juicio, sino que Él revela que Él tiene un plan. Él tiene un plan para Noé, un plan de salvación. Pero ese plan requería una respuesta de fe. Porque, hermanos, lo que Dios le estaba pidiendo en este momento parecía irracional desde nuestra lógica humana. Desde el razonamiento humano, esto parecía irracional. Pensemos, hermanos, que a veces uno no piensa, pero pensemos. Construir un arca enorme, una cosa gigantesca. Aquí en ningún momento se menciona que geográficamente Noé estaba cerca, digamos, del mar. En ningún momento menciona eso. Él estaba en un tiempo en donde nunca había llovido. O sea, nunca había llovido de la forma que el Señor
se lo está describiendo a él. Sin embargo, ¿qué vemos? ¿Qué hace Noé? Señor, ¿cómo así? Señor, no estoy entendiendo. Señor, yo entiendo. Señor, ¿y cómo, cómo tú quieres que yo haga esto? Hermanos, Noé no pidió explicaciones. No discutió con el Señor, no pidió señal. Señor, mira, hazme tal cosa para que yo sepa que eres tú que me estás hablando. Hermanos, el secreto, Génesis 6:22, dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, la esencia de una fe genuina es obedecer confiando en el carácter de Dios, confiando en la voluntad de Dios, aun cuando nosotros no entendemos sus caminos, o cuando no le entendemos aún. Noé no sabía cuándo vendría el diluvio, cómo vendría, qué era todo lo que iba a ocurrir, pero él había conocido a aquel que le había mandado hacer eso. Y ya eso era más que suficiente. Eso le bastó. Entonces, en el punto anterior nosotros vimos que la fe comienza con gracia, se refleja en una vida justa. Ahora vamos a ver cómo esa fe se expresa en una obediencia que es activa. Entonces, hermanos, la fe genuina escucha y responde a la voz de Dios. El versículo 13 lo dice claro. Dijo pues Dios a Noé. Hermanos, todo comienza con una revelación divina. La fe de Noé no nació de una idea personal, de una emoción que tal vez él tuvo. Nació de oír la voz de Dios. Su confianza no se apoyó en lo que él pensaba, en lo que es mi intuición, sino en la palabra de Dios. La fe verdadera no inventa lo que quiere hacer, responde a lo que Dios le ha dicho. Sabemos cómo dice Romanos 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, la diferencia entre Noé y su generación no fue el acceso de información, sino la disposición del corazón. Los demás, locura, eso es locura. No estás loco pensando de esa manera. Noé simplemente oyó la verdad. Donde muchos, desestimaron, despreciaron esa palabra de advertencia, Noé la recibió como esa palabra de vida. Entonces, hermanos, nosotros realmente estamos escuchando la voz de Dios. Hoy en día Dios ya no es necesario que Él nos esté hablando, porque toda su generación esté aquí. Como dice una persona, tú quieres oír a Dios hablando, lee su palabra a voz alta y tú lo vas a escuchar hablando fuerte a ti. Pero nosotros realmente estamos escuchando a Dios, la voz de Dios, o solo aquellas vocecitas que confirman lo que ya nosotros queremos hacer. ¿Escuchamos a Dios realmente o solo lo que nos conviene? Cuando la Escritura contradice nuestros deseos, ¿qué hacemos? ¿Obedecemos la palabra o la adaptamos a nuestra necesidad? Hermanos, la fe verdadera no es selectivo con lo que oye, se somete completo a la voz de Dios, confiando en que su palabra es siempre buena, aunque a veces incluso pudiera doler. Entonces, vemos, hermanos, que escuchar la voz es importante, pero no es todo, no basta. La fe genuina no se limita, no se conforma a solamente recibir la palabra, sino que la pone en obra, actúa. Así como Noé no solo escuchó, no solo oyó las instrucciones, sino que actuó en consecuencia, también nosotros, hermanos, somos llamados a obedecer, aun cuando nosotros no comprendemos todo lo que Dios hace. Entonces, la fe genuina obedece incluso cuando no comprende el propósito de Dios. Vemos cómo en el versículo 14
Dios ordena a Noé que haga, o sea, le da muchas instrucciones. Hazte un arca de madera de gofer. Y hermanos, esta orden era, o sea, uno pensando, uno dice, pero esto era algo fuera de lo normal. Una vez más, construir esta embarcación tan grande. Pero no solamente esto, hermanos, construir eso durante años y años y años y años. A veces uno dice, no, que eso lo hicieron rápido. Pero se piensa que Noé duró casi 100 o unos poco más de 100 años construyendo esto. Y uno se pone a pensar, no, esta vez él estaba tal vez en un shop en donde él estaba bien protegido, bien cubierto. Estas personas, él trabajaba en el sol, no veía señales de lluvia. Y no solamente eso, soportando todas las burlas, el hazme reír. Hermanos, eso no era algo fácil de aceptar. Probablemente muchos de nosotros hubiéramos dicho, no, pero Señor, ¿y entonces? Ya yo me estoy envejeciendo y nada, o sea, no pasa nada. Yo ya después del año, yo digo, Señor, ¿y qué fue? ¿Y qué? No duró un año, hermanos. Casi 100 o más de 100 construyendo esto. Entonces, nada parecía tener sentido, excepto lógicamente que todo esto provenía de Dios mismo. Entonces, hermanos, aquí se revela otra verdad esencial. La obediencia no depende de nuestra comprensión, sino de nuestra confianza. Nosotros obedecemos porque confiamos en Dios. Noé no necesitaba entender todos esos detalles, le bastaba saber quién le había mandado, quién le había ordenado. Esa fe genuina no espera comprender para poder obedecer, como a veces queremos hacer nosotros, sino que obedece porque conoce el carácter del Dios que manda. Entonces esto es algo completamente en contra de lo que nuestra cultura vende. Mientras el mundo busca siempre explicaciones, mientras el incrédulo exige pruebas, la fe descansa en el carácter de Dios que promete. Entonces, hermano, tú has dejado de obedecer algo que Dios te ha pedido simplemente porque no lo entiendes. Tú sabes que tal vez tú tienes una relación que no es buena, tienes una amistad que tal vez no es buena, que no es conforme a lo que Dios quiere, pero tú sabes que tú no terminas de obedecer, no terminas de actuar porque hay ciertas cosas ahí, no te conviene. Tu obediencia depende al final de tu lógica, depende de tu razonamiento humano, o está puesta en la confianza del carácter de Dios. Hermanos, Dios nos llama a perdonar a las personas que hacen mal contra nosotros. Nos manda a orar por aquellas personas que hacen falta contra nosotros. Esas personas que sin duda, a nuestro parecer, no se merecen que nosotros perdonemos. Dios nos manda a decir la verdad, incluso cuando la opción de mentir pareciera más factible. Dios nos manda a esperar en su tiempo, incluso cuando pudieran ver muchísimos atajos para yo llegar a ese mismo punto que yo quiero que Dios me mande. La pregunta es, ¿confiamos en lo que Dios ha dicho o en lo que nosotros razonamos? Hermanos, algo importante es que la fe madura no pregunta ¿y por qué? ¿Y qué? ¿Y cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta qué entonces? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué será de lo que tengo pensado? Una fe genuina simplemente dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Como se menciona en Hechos 9:6. Entonces, hermanos, es ahí precisamente donde se demuestra la autenticidad de la fe. No solamente en obedecer una vez, sino en perseverar en obediencia. Incluso cuando el tiempo pasa, y esos resultados como el que no quiere ver, como que nada, ni siquiera la R del resultado se ve allá, ni siquiera eso. La fe genuina no se agota cuando la espera se prolonga, hermanos. Una fe verdadera no se agota cuando la espera se prolonga. Sigue confiando y sigue construyendo. Entonces, hermanos, aquí vemos el tercer subpunto de este mismo rasgo. La fe genuina persevera en obediencia a pesar
el costo. En los versículos 15 a 16, el Señor una vez más le da los detalles de cómo Él tiene que hacer toda esta arca. Y Dios no solamente lo ordena, sino que le da instrucciones que son detalladas. O sea, son cosas así, mira, así. Hazlo así, tantos codos, así. Y lógicamente, hermanos, esto implica esfuerzo, implica tiempo, implica recursos, implica constancia. ¿Cómo hizo, hermanos? O Noveno hizo esto en un fin de semana. Duró décadas, fue un proceso de décadas y décadas y décadas. Entonces, el verdadero desafío, hermanos, de la fe no fue comenzar en arca, sino seguir construyendo cuando nada parecía pasar. Seguir en eso. El mundo metido en su pecado, ahogándose en su propio mal, Noé seguía, por así decir, martillando madera, por así decirlo. Su perseverancia fue una predicación viviente. Cada golpe era un recordatorio del juicio venidero y de la única salvación disponible dentro de ese arca. Y Hebreos 11:7 lo resume de esta manera. Por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hermanos, ¿qué tanto tú perseveras en obedecer cuando tú no estás viendo resultado? Pero ya yo he dado un mes por eso. Señor, ¿qué? ¿Pienso en otra cosa? ¿Qué tanto tú perseveras en obedecer? Cuando esos resultados no vienen, no se aparecen, tú has dejado de construir tal vez algo que Dios te mandó porque otros se ofan, se burlan de ti, o porque tú no ves ese fruto inmediato. Nosotros a veces empezamos bien, oramos con fervor, seguimos con pasión, estudiamos la palabra con disciplina, pero cuando llega el cansancio, esos resultados no aparecen, uno como que al final se desanima y deja al final, el trabajo a medias. La fe en mí, hermanos, no se mide por la manera que nosotros iniciamos, sino por la fidelidad nuestra hasta el final. Noé no fue fiel un día, sino toda una vida. Y su ejemplo, hermanos, sin duda nos recuerda que la fe que obedece también es una fe que va a perseverar. ¿Por qué? Porque confía en que Dios, en ese Dios, digamos, que es el que coordena, también es ese Dios que sostiene. Entonces, hermanos, hasta ahora hemos respondido, esta pregunta: ¿cómo luce una fe genuina en medio de una generación corrompida? Hemos visto que, la fe genuina refleja la gracia de Dios. En segundo lugar, vimos que la fe genuina obedece aunque no entiende. Y ahora llegamos a la tercera respuesta. La fe genuina persevera cuando el mundo se burla. Del 17 en adelante, el Señor le dice a Noé cómo Él va a destruir la tierra a través de un diluvio, cómo todo lo que está vivo en la tierra al final va a perecer por causa de esta maldad, de esa corrupción que había en el mundo. Él le dice: todo lo que hay en la tierra morirá. Pero vemos algo importante. Él le dice en el versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y el 22: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hermanos, vemos aquí el contraste entre una generación incrédula, una generación completamente alejada del Señor, y un hombre perseverante. Mientras el mundo vivía en indiferencia, en burla, Noé continuó obedeciendo al Señor año tras año. Su fe no fue un impulso emocional,
sino una convicción firme en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, en el versículo 18 vemos que el Señor le dice: más estableceré mi pacto contigo. Entonces, hermanos, otro rasgo, otra característica es que la fe persevera porque descansa en el pacto de Dios. Y esa para cuando dice: más estableceré mi pacto contigo, esa es la primera vez, hermanos, que aparece esta palabra berit en toda la Escritura, que significa pacto. Antes de que llegara el diluvio, Dios aseguró la salvación de su siervo y de su familia. Noé, él no perseveró por fuerza de su voluntad, sino porque Dios había prometido eso. Dios se había comprometido con esto. Ese pacto fue el ancla, por así decirlo, de su fe. Mientras todo visible anunciaba destrucción, Noé se sostuvo por lo invisible, la fidelidad de Dios que había prometido a él. Y en Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, la fe no persevera porque un creyente sea fuerte, sino porque el Dios del pacto no cambia. Si Dios hizo una promesa, hermanos, sabemos que eso sin duda se va a cumplir. Es como estamos viendo, cantándole al Señor, adorándole. Dios del pacto que cumple sus promesas. Recordar quién hizo la promesa es lo que al final nos da las fuerzas para seguir obedeciendo cuando esa esperanza se ve tan lejana. Entonces, hermanos, ¿qué te sostiene cuando obedecer se ve difícil? O cuando parece que nada cambia, o la obediencia llega a un punto que simplemente termina. Bueno, Señor, eso está difícil, hay que buscar la manera mía de hacer las cosas. Tengo que entrar yo ahora a hacer las cosas, yo mismo tengo que realizarlo ahora. Tu perseverancia depende de tus emociones. Bueno, estoy hormonal, Señor, aguántate. Estoy en menopausa, Señor, aguántate. No he comido las cosas, vamos tranquilos, Señor, llévame con calma. Tal vez no expresamos esas palabras, pero hermanos, constantemente nuestras acciones, nuestras actitudes reflejan eso. La verdadera fe no se apoya en la motivación humana, sino en la fidelidad divina. Perseveramos porque confiamos en aquel, hermanos, que jamás rompe su pacto. Entonces, aquí vemos que Noé, hermanos, perseveró porque confió en Dios. Pero lo importante, también porque entendió que su llamado no dependía de la aceptación del mundo. O sea, no tenía nada que ver con lo que otros opinaran. Su fidelidad brilló en medio de las burlas, como una lámpara encendida en la noche. Entonces, eso nos lleva a otra característica, que la fe persevera en medio del desprecio del mundo. Durante años, hermanos, Noé construyó este arca. El mundo no solo lo ignoró, sino que se burló de él. Lógicamente, un hombre que caminaba con el Señor, era un hombre que sentía, lógicamente, por las demás personas. Era un hombre que automáticamente también le hablaba a otras personas acerca de aquellas cosas que son importantes. Sin embargo, vemos como Jesús mismo dice en Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mientras el mundo vivía en placer, en distracción, Noé seguía siendo obediente. Cada día, hermanos, era por así decirlo, un acto de predicación. Pedro, en 2 de Pedro incluso 2:5, se dice que él era el pregonero de justicia, lo que indica que su vida, su trabajo, era un mensaje constante de advertencia y gracia.
Pero la humanidad de su tiempo, cegada lógicamente en su depravación, ¿qué hicieron? Este loco, era un loco, ve construye tu arca. Lo caso. Durante más de un siglo, hermanos, Dios mostró paciencia mientras este arca iba levantándose. Y cada golpe era una vez más esa invitación al arrepentimiento. Pero al final nadie respondió. El problema no fue la falta de evidencia, el problema fue la dureza del corazón. Al final la humanidad prefirió su pecado antes de la misericordia de Dios, hermanos. Y hoy no es diferente. Hoy en día muchos oyen el Evangelio, muchos visitan a la iglesia, muchos dicen que creen en Dios, que creen en la palabra de Dios, pero siguen viviendo una vida como si el juicio jamás va a venir. Jamás va a venir. Si yo fuera de esa gente que en el tiempo de Noé, yo digo, no, pero mira ese loco, construyendo, ya está levantando eso y nada. Teniendo tanto tiempo. O sea, yo en mi razonamiento pecaminoso, yo pensaría así, al estar burlándome de él. ¿Y cuántos de las personas en nuestro entorno también dicen lo mismo? No, sí, ya, Dios, sí, después cuando Dios venga más tarde, yo, cuando esté viejo en mi lecho, ya yo busco del Señor. Cuando esté enfermo, yo busco del Señor. Pero no solamente los impíos, nosotros mismos. No, yo quiero más del Señor, yo quiero orar más, pero ahora hay tantas cosas, y todas esas cosas al final sabemos que son terrenales, cosas que al final estorban esa calidad de comunión que pudiéramos tener con el Señor. Entonces, hermanos, la fe genuina no se rinde ante la indiferencia del mundo. Sigue proclamando, sigue sirviendo, sigue esperando. Entonces, ¿estamos dispuestos, hermanos, nosotros a seguir compartiendo la verdad aunque nadie nos escuche? Nos hemos cansado de servir o, testificar porque no estamos viendo fruto. Dios no nos llama al éxito visible, sino a la fidelidad constante, al compromiso constante. Y como Noé, nosotros debemos seguir proclamando esa justicia en medio de una generación que constantemente se está burlando de ella. Entonces, así como Noé perseveró entre la burla, entre la incredulidad, su historia nos muestra la culminación de una fe que no se detiene. La fe genuina, hermanos, no solo comienza bien, sino que termina lo que Dios le encomienda. ¿Por qué? Porque confía en que Él cumple su palabra. La fe persevera hasta el final porque confía en el Dios que cumple. Versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, hermanos, con esta sencilla frase concluye este capítulo, pero encierra una verdad importante. Noé terminó lo que Dios le había pedido. Él cumplió lo que Dios le había pedido. No se detuvo ante el cansancio, no se detuvo ante la burla, ni ante la espera. Su obediencia fue completa, fue constante, fue perseverante. No comenzó solamente la obra, sino que la completó. Y hermana, esa es la evidencia de una fe genuina. No se mide por el impulso inicial. No, yo quiero construir este arca. Sí, Dios, yo lo voy a hacer. Dime, ¿qué hago? Dame la madera. Se mide por la fidelidad hasta el fin. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La fe persevera no porque el creyente sea perfecto, sino porque confía en un Dios que nos ama. El mismo Dios que llama es el que sostiene, el que ordena es el que capacita, el que promete es el que cumple. Entonces, hermanos, tú estás terminando lo que Dios te llamó a hacer. Ya sea en tu comunión con Él, tu vida personal, tu vida de oración, estás terminando eso, estás en el proceso o constantemente te estás parando. Te quedas a la mitad del camino. Tu fe sigue activa o se ha enfriado a la espera o a la oposición. Dios no busca perfección, hermanos, Dios busca fidelidad. Los hermanos, concluyendo,
A lo largo de este pasaje, hermanos, hemos podido responder una sola pregunta. ¿Cómo luce una fe genuina, una fe auténtica, una fe verdadera? Puede poner la palabra que quieran, en medio de una generación corrompida. Y en la vida de Noé encontramos una respuesta. Es una fe que nace de la gracia de Dios, que obedece la palabra de Dios, aunque no comprende, y que persevera con fidelidad aun cuando el mundo se burla. Noé vivió en un tiempo en donde la maldad parecía haber, por así decir, ahogado toda esperanza. El juicio se acercaba, la corrupción era total, pero la gracia de Dios brilló sobre un hombre y su familia. Y por causa de él, su familia. Mientras todos se alejaban, Noé caminó con Dios. Mientras todos se burlaban, Noé obedeció. Y mientras otros se rendían, Noé perseveró. Su vida no fue una proclamación silenciosa, digamos así, su vida fue una proclamación silenciosa de que la gracia de Dios persevera a los suyos aún en medio del caos, en medio de los problemas. Sin embargo, hermanos, su historia no termina con perfección. Nosotros sabemos que después del diluvio, cuando uno lee, llega un punto que ya ellos salen, empiezan a hacer su vida, pero llega un punto particular en que se dice que este hombre que sin duda había caminado con Dios, se embriagó, vamos, por así decirlo, llegó a un punto que ya se embriagó. Y algunos teólogos dicen que uno pudiera decir que como él era el padre, su familia sufrió las consecuencias de este acto. Uno pudiera decir, bueno, si él era Noé, mira, sabemos lo que pasa. Pues vemos que aún sus propios descendientes se dividieron. De sus hijos nosotros sabemos que surgen lógicamente todas las naciones, porque ya actualmente están los 3 hijos, pero de estos hijos surgen todas las naciones que más adelante entrarían en conflicto entre sí. Y no solamente eso, sino que muchos de ellas se levantarían contra el propio pueblo de Dios. No estamos diciendo aquí que al final Noé terminó como malo. Lo que estamos diciendo aquí es que esta historia lo que refleja es que la gracia de Dios estaba actuando. Era un hombre que era imperfecto, que era pecador, igual que nosotros. Entonces, todo esto, hermanos, nos recuerda la verdad que nosotros debemos abrazar. La fe genuina no nos hace perfectos, sino dependientes. No elimina nuestra fragilidad, sino que nos enseña a confiar más profundamente en la gracia que nos sostiene. Podemos fallar, podemos caer, podemos tropezar, podemos cansarnos, pero el mismo Dios que llamó a Noé también levanta, también restaura y también preserva a los suyos. Por eso, hermanos, esta historia, una vez más, no es la exaltación de un hombre fiel, sino la revelación de un Dios fiel. Y Noé fue testigo, sin duda, de lo que la gracia de Dios puede hacer en el corazón humano. Pero sabemos que no fue el Salvador. Su vida, hermanos, apunta hacia aquel que habría de venir, al verdadero justo, al obediente, perfecto, al que perseveró hasta la cruz, a Jesucristo mismo. Y si Cristo, digamos, en parte cumple, digamos, o por así decirlo, Cristo es el cumplimiento del mensaje del arca. Y pensémoslo, así como Noé fue llamado a construir un refugio para escapar del juicio, Cristo vino a ofrecer el único refugio verdadero para el alma pecadora. Así como el arca fue la única puerta de salvación en los días del diluvio, Cristo es la única puerta hacia la vida eterna. Y él mismo lo dice en Juan 19: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Hermanos, la gracia que salvó a Noé es la misma que nos llama hoy. El juicio de Dios sigue siendo real, pero también su misericordia está aquí. Y mientras esa puerta, por así decirlo, del arca, que es Cristo, sigue abierta, el llamado del Evangelio permanece, hermanos. Entra,
cree y descansa en Él. Hermanos, algunas aplicaciones antes de terminar. Camina con Dios cada día. No solamente cuando lo necesitemos. Vemos cómo Noé caminó con Dios en medio de una generación que lo ignoraba por completo. Busca su presencia en oración, busca su presencia en su palabra y en una obediencia diaria. Dice Gálatas 5:6, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En segundo lugar, hermano, obedece aunque no entiendas. La obediencia, hermano, como acabamos de ver, no siempre tendrá sentido, pero siempre tiene un propósito. Noé no entendía la lluvia, pero confió en quien había hablado. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. En tercer lugar, persevera aunque nadie te apoye. No te canses de servir aunque otros se burlen de ti o aunque otros no valoren tu fidelidad. Cada acto de obediencia, hermanos, predica más fuerte, digamos, que las palabras. Dice 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En cuarto lugar, recuerda que la gracia te sostiene. No caminamos, hermanos, para ganar el favor de Dios, caminamos porque ya lo tenemos. Dice 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En quinto lugar, hermanos, sea un testigo fiel en tu generación. Seamos luz, ¿qué tan difícil puede ser? Constantemente apagados y siendo igual al mundo. Noé fue pregonero de justicia. Nosotros, el Señor nos ha llamado a ser embajadores de Cristo. Tu vida debe reflejar ese evangelio que tú tanto proclamas. Dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y de último, hermanos, pero no menos importante, no sé cuál es tu condición, personas que pudieran estar visitándonos, responde hoy a la voz de Dios. Responde a la voz de Dios. No esperes el juicio para creer que su palabra era cierta. Yo me pongo a pensar, cuando todos esos conciudadanos de Noé de repente ven esto, dicen, ay, mi madre, este hombre no me dijo, mira, tenía 90 años diciéndome esto. Ya no se puede hacer nada. Es tarde. Entonces, hermano, amigo, escucha, cree y obedece hoy mientras esa puerta siga abierta. Dice Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación.